La actividad consistía entonces en buscar una situación, un casito. Esa búsqueda la llevaron a cabo en internet. Primero tenían que remitirse al Código Civil y Comercial y de todos los contratos allí regulados, imaginarse, ponerse en situación para dar con ese contrato cuya modalidad dinámica ya da la pauta que no es consumo. Entonces, a partir de ahí, de esa referencia, ir a buscar, colocar las palabras claves para dar con algún casito. Ese casito podía estar publicado allí porque es un fallo, una sentencia judicial, ¿sí? O un artículo de doctrina que comenta una sentencia judicial o directamente en determinados sitios que están especializados en eso. Por ejemplo, bueno, hay un montón de revistas jurídicas especializadas donde, bueno, eventualmente ustedes pueden encontrar allí material. La ley, microjuris, diario judicial o ensaíj. Bueno, una vez que ya hemos repasado la consigna, la metodología, bueno, los invito a participar y los escucho. Ustedes me dicen. ¿Alguien había encontrado del comodato? No sé. Yo encontré, profe, pero sobre un contrato de seguro. Vos encontraste sobre el tema seguro. A ver, decime. Es de este año, de julio del 2024, y se condenan por daños a una aseguradora por no informar debidamente las condiciones contractuales en una sentencia fundamentada en forma oral. Una compañía de seguros fue condenada a indemnizar por daños a una clienta por no haberle informado debidamente las condiciones de la póliza de seguro al momento de la contratación. Le voy resumiendo, Uh-huh. En la demanda, la actora aseguró que recién le entregaron una copia del contrato cuando fue a reclamar el pago de la indemnización porque le habían robado su camioneta. Y que en ese momento se enteró que la póliza fijaba un monto máximo de devolución de 2.500.000, un valor muy por debajo de lo que valía un vehículo de similares características al momento del siniestro. Además, reclamó que al realizar la denuncia, la demandada le requirió la presentación de la documentación correspondiente a efectos de considerar el siniestro y la eventual liquidación del mismo, pero siempre de manera imprecisa y exigiéndole cada vez más documentación. Bueno, por todo eso inició un juicio. Valiéndose de los principios rectores del vigente Código Procesal Civil y Comercial, como son la oralidad, la inmediatez y economía procesal, el doctor García Hamilton escuchó los alegatos de las partes. Tras analizar las pruebas, el juez dio la razón a la demandante. Consideramos probado que la aseguradora ha incurrido en un triple incumplimiento. En primer lugar, el incumplimiento propio del contrato del seguro al no abonar en tiempo y forma la suma que consideraba que debía abonar. En segundo lugar, el deber de información y en tercer lugar, al trato digno. Bueno, y después le dice qué es lo que le dieron como indemnización. Ok. Mira, te comento lo siguiente. Y también
queda en la grabación a efecto de que ustedes repasen y quizás quieran repetir la misma experiencia. ¿Cuál es la consigna de la actividad propuesta? Primero, remitirse al Código Civil y Comercial, tener un panorama de cuáles son los contratos que ahí están previstos y de acuerdo a su dinámica y modalidad, eso ya nos da una pauta que no es consumo y entonces recién ahí busco en Google o, en su buscador, con palabras claves relacionadas con ese contrato, a efectos de dar con algún artículo de doctrina que se remita o que trabaje un caso en particular, singular. Por ejemplo, aquí su compañera nos trae un caso. Ahora veremos si responde o no a la consigna. ¿Por qué? Recuerden que lo que ustedes traían está bien, acá acaba de traer un fallo judicial, los fallos judiciales trabajan sobre casos concretos, singulares, un artículo de doctrina o una publicación de alguna revista especializada en derecho que cite un fallo en particular. Bien, pero ¿sobre qué? Sobre un contrato que no sea consumo o que no sea consumo la relación. Y me traes un caso que sí es, y vos has citado, sobre el trato digno, no discriminación, deber de información, en una relación caracterizada de consumo. Y la consigna es todo lo contrario, es decir, encontrar casos que no sean de consumo. Okay, yo había elegido este porque interpreté que era un contrato de adición, entonces por eso lo elegí. Ah, bueno. Bien, bien. Está. Te comento lo siguiente, justamente en el módulo 3, en esta presentación interactiva que contiene videos sobre seguro, franquicias, responsabilidad civil y comercial, se da esta cuestión acerca de el seguro, que tiene su ley que específicamente regula el seguro, 17.418. Artículo primero, la definición, etcétera, etcétera. Es una ley que específicamente regula el seguro. Bueno. Y el seguro, ¿es o no un servicio que se regule por la ley 24.240? Y la biblioteca está bifurca. Y dependiendo de la situación y del caso, tendremos respuestas por un sí o por un no. Por ejemplo, no, está bien, porque como vos decís, el contrato de seguro es un contrato de adhesión. El tomador, quien contrata el seguro, el asegurado, no ha negociado a la par con la compañía aseguradora los términos y condiciones del contrato. Lo llamaron por teléfono, le ofrecen un seguro por accidentes personales. Sí, bueno, adhiere, te mando todo por mail. Ya con el consentimiento este contrato está perfeccionado. Listo, hay contrato de seguro.
Ahora bien, no es que hay un seguro. Mismo en esta ley van a encontrar diferentes tipos de seguro. Yo he citado uno, está el combinado, el seguro de transporte y otros tipos de seguro. Hay elementos esenciales que caracterizan a este contrato de seguro, que son el interés, la prima y el riesgo asegurable. Y acá empieza. Seguros de daños patrimoniales. Bueno. Seguro de incendio. Seguros de la agricultura. Seguro de animales. Seguro de responsabilidad civil, etcétera. Bueno, en estos seguros, por una reglamentación que dictó en el año 93, ¿por qué? Porque primero se exige a partir de la Ley Nacional de Tránsito la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil. Posteriormente se decretó la emergencia en el mercado asegurador y la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó una reglamentación indicando que en estas pólizas debía incluirse una cláusula de franquicia. Entonces, el damnificado víctima por un accidente de tránsito puede reclamar a la compañía aseguradora si el daño supera X valor. Entonces, si va a reclamar por daños, el damnificado no quiere que le opongan la cláusula de franquicia y quiere citar a la compañía aseguradora. Imagínense, alguien damnificado por un accidente de tránsito teniendo que demandar al chofer. No, nada. Acá lo que interesa es alguien que sea solvente, que tenga la capacidad de responder por los daños, y entonces, y quizá podemos traer al chofer si es que con eso nos asegura citar a la compañía aseguradora. Acá es quién responde, cómo va a responder por los daños. Por eso esto va analizado todo junto. El sistema de responsabilidad civil, al menos actualmente, es objetivo. El damnificado tiene un daño, se invierte la carga de la prueba, es decir, probame vos que no incurriste en la provocación de ese daño. En fin. Ahora, hay dos posiciones respecto de este damnificado víctima. Les puedo citar el plenario Barrio. Ahora, fallos de las salas dicen una cosa y fallos de la Corte Suprema de Justicia dice otra. La Corte, más bien, al menos en su composición actual, antes también, bueno, lo que ha dicho sobre estos temas es remitirse directamente a la teoría clásica de los contratos, que el contrato tiene un efecto relativo entre las partes. Si ese es el criterio, ¿quiénes son parte en el contrato de seguro de responsabilidad civil? La empresa de transporte y la compañía aseguradora. Pero el tercero víctima damnificado no es parte en este contrato. Si ese es el criterio del contrato
produce efecto relativo solo entre las partes, se le puede oponer la cláusula de franquicia al damnificado por un accidente de tránsito. Y esa cláusula le pone un obstáculo para poder reclamar a la compañía aseguradora. El criterio opuesto es entender que este damnificado, víctima, es un tercero expuesto a una relación de consumo o bystander. Como les decía en la clase anterior, esa figura es importada y hubo reticencias en la aplicación de ello, y hoy por hoy el bystander quedó relegado en el Código Civil y Comercial a las prácticas comerciales abusivas. Por ejemplo, bueno, un cartel publicitario en la esquina, engañoso, que confunde y deriva a clientela. En esto todavía sigue habiendo discusión acerca de, bueno, aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en estas circunstancias, entender que el damnificado víctima es un tercero expuesto a una relación de consumo, sí o no. Y en función a eso, si se le opone o no la cláusula de franquicia. Bueno, ¿algún otro ejemplo, casito? Bueno, profe, yo te decía que encontré sobre el contrato de comodato. A ver, dice, bueno, hay toda una introducción en el fallo y en la parte más importante dice, el señor Carrara demandó civilmente a su expareja, la señora Carballo, para que esta última le abone las sumas correspondientes por la restitución tardía de un local comercial que él le había prestado por medio de un contrato de comodato. En dicho inmueble funcionaba un negocio que manejaba la mujer dedicado a la elaboración y la distribución de tortas y postres. El juez de primera instancia, en lo civil y comercial, condenó a la demandada a pagar la suma de 50.000 pesos. Por lo expuesto, ambas partes interpondrían sendos recursos de apelación. En primer lugar, lo haría el señor Carrara, quien argumentó su disidencia con lo resuelto en razón de que se le estaba dando a la señora Carballo la posibilidad de abonar una deuda que databa de 7 años atrás sin pagar los intereses correspondientes, caracterizando irónicamente a tal acto como un premio al incumplidor. Seguidamente, el apoderado de la demandada expresaría considerarse agraviada porque la sentencia de la primera instancia trató la causa como si fuera un tema contractual entre dos empresas comerciales sin atender al hecho de que se trataba de un acto de venganza de una persona despechada con la que había mantenido un vínculo. Por otro lado, la condenada remarcó el hecho de que el titular del inmueble que fuera pareja en aquel momento, en los 678 días de supuesta mora, jamás le había dicho ni una palabra, ni alegado una acción destinada a lograr que abandonara el inmueble. Refiere además que en el mejor de los casos... Sí, Disculpa. ¿Me podrías repetir el principio, por favor? sí, Hay algo que... Sí, decime. dice. El señor Carrara demandó civilmente a su expareja, la señora Carballo, para que esta última le abone las sumas correspondientes por la restitución tardía de un local comercial que él le había prestado por medio de un contrato de comodato gratuito. Ajá. En dicho, sí, Bien. Sí, decime. En dicho inmueble funcionaba un negocio que manejaba la mujer dedicado a la elaboración y la distribución de tortas y postres. El juez de primera instancia, en lo civil y comercial, condenó a la demandada a pagar la suma de 50.000 pesos. Por lo expuesto, ambas partes interpondrían sendos recursos de apelación. En primer lugar, lo haría el señor Carrara, quien argumentó su disidencia con lo resuelto en razón de que se le estaba dando a la señora Carballo la posibilidad de abonar una deuda que databa de 7 años atrás sin pagar los intereses correspondientes, caracterizando irónicamente a tal acto como un premio al incumplidor. Bueno, después seguía, por las razones dadas, los señores vocales
Tales doctores resolvieron hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la señora Carballo y revocar la sentencia apelada en todo cuanto disponía y en su lugar rechazar la demanda en todos sus términos. Bueno, y después sigue hablando a ver, esto está bueno. Dice, la Cámara, en primer lugar, se refirió a que el recurso interpuesto por el actor en cuanto a la aplicabilidad de intereses a la obligación en su favor había devenido abstracto. En este aspecto, la misma argumentó que se podía colegir que a la fecha del vencimiento del comodato, las partes continuaban siendo pareja, y que resultaba lógico y conforme a derecho sostener que él mismo estaba de acuerdo con que lo siguiera usando, por lo que se corroboraba el hecho de que había una conformidad tácita a que siguiera la demandada detentando la tenencia del inmueble del actor. Bueno, es muy largo, pero me parece que eso es como lo más importante. Bueno, no es consumo. No. No es Está bien, está bien. Está bien. No es consumo. Vamos buscando no consumo. Claro, hay algo que de todas formas me había hecho ruido al principio cuando vos me comentabas acerca de tu búsqueda, porque me decías porque es gratuito. Y bueno, me quiero detener en eso Sí. y para eso voy a buscar el contrato de comodato en el 1533. A ver, a buscar el 1530. Porque no es que como es gratuito necesariamente no es consumo, no. Quería detenerme en eso. Claro, en realidad también lo que yo interpreté es que tiene que ver, por ejemplo, o sea, con prestar una cosa y devolverla en las mismas condiciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos el artículo 1533, como bien decías, aquí está el concepto de comodato. El comodato es un contrato gratuito. Bien, esto es íncito en el comodato, forma parte de su definición y nos permite distinguir esto de una locación, porque por lo demás es la misma dinámica. Si yo lo leo así, fíjate, si una parte se obliga a entregar a otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, para que se sirva, tachamos ahí eso por el momento, lo dejamos ahí, de ella y restituye la misma cosa recibida. Si yo leo esto y no lo completo con gratuitamente, parece que hablo de una locación, pero no, es un comodato. Es un comodato porque esto es gratuito. Ahora, algo que me había hecho ruido es que tuvieras como criterio para buscar una situación no consumeril que fuera necesariamente gratuito. Y lo digo en general ya como para que lo tengan presente y no se lo olviden. El artículo primero de la ley 24240 y después el Código Civil y Comercial hoy vigente nos dicen lo siguiente. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa que si es gratuito o no, no es un criterio como para ir a buscar situaciones que sean o no consumeriles, porque puede haber casos de consumo y haber en el medio una gratuidad. No necesariamente es oneroso. Claro. Bueno. Ok. Bueno. Bien.
¿Algún otro casito? Bueno, yo también hice mi tarea y me fui a buscar algún contrato, alguna situación, algo en particular. Que no sea consumo. Y puse en el buscador franquicia, por el contrato de franquicia. También lo pueden encontrar como franquicias. Entonces, si ustedes colocan esto en el buscador, van a encontrar bastantes respuestas. Por ejemplo, abrí tu franquicia, requisitos, invertí en una franquicia, franquicias recomendadas, marcas rentables en Argentina, franquicias en Argentina, guía argentina de franquicias. Franchising, Centro Franchising, encontrá tu franquicia. Empresa especializada en franquicias. Y en YouTube también van a encontrar desarrollo y comercialización, franquicias de servicios. Bueno, entonces a partir de ello vamos a buscar el contrato de franquicia en el Código Civil y Comercial. Artículo 1512. Hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra llamada franquiciado el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia, o en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Les pregunto entonces a ustedes qué ejemplos de franquicias conocen. Los supermercados Díaz, ¿a eso se refiere? Por ejemplo, los supermercados Díaz tienen franquicias, Café Martínez. Sí. Yo iba a decir las medialunas del abuelo. Sí. Claro. McDonald's. Bueno. Definiciones. A los fines de la interpretación del contrato se entiende que, y a partir de aquí hay una serie de definiciones acerca de franquicia mayorista, franquicia de desarrollo, sistema de negocios. Es el conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia acumulada por el franquiciante, no patentado, que ha sido debidamente probado, secreto sustancial y transmisible. Es secreto cuando en su conjunto o la configuración de sus componentes
no es generalmente conocida o fácilmente accesible. Es sustancial cuando la información que contiene es relevante para la venta o prestación de servicios y permite al franquiciado prestar sus servicios o vender los productos conforme con el sistema de negocios. Es transmisible cuando su descripción es suficiente para permitir al franquiciado desarrollar su negocio de conformidad a las pautas creadas o desarrolladas por el franquiciante. Voy a puntualizar en cuestiones muy concretas, muy particulares. Por ejemplo, no solo ya qué es un modelo de negocios, el know-how, sino también el inciso C del artículo 1518, que indica que en el contrato de franquicia o franchising, bueno, debe contenerse, ustedes deben poder encontrar una cláusula que diga así: el derecho a la clientela corresponde al franquiciante. El franquiciado no puede mudar la ubicación de sus locales de atención o fabricación. Del artículo 1520, el inciso B. Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral. Esto es porque al momento de entrar en vigencia el Código Civil y Comercial, en consonancia ya con el régimen laboral, hay cierta correspondencia y tiene que ver con el tiempo histórico de ambas normativas. Ubíquense 2014-2015. Bueno, el derecho laboral prevé la solidaridad, es decir, la responsabilidad solidaria entre la empresa de servicios eventuales y la usuaria, entre la empresa principal y la empresa usuaria, en caso de terciarizaciones. Pues bien, aquí dice, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral. Es decir, que a partir de la figura de franquicia se esté evadiendo la aplicación de la ley de contrato de trabajo, porque de alguna forma se pone como si fuera una franquicia para que esta empresa que aparece como que contrata este modelo de negocio, y bueno, habría que ver, quizás no tiene muy probablemente el capital para hacer frente a las indemnizaciones laborales. Entonces sería una forma de maquillar una situación que aparente ser una franquicia, pero en realidad no lo es. Ajá, ok. No me había dado cuenta de eso. Claro. Y el artículo 1520 tiene este otro inciso que dice, el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia. Esto también es importante porque en general cuando se pone a la venta el modelo de negocio, y pueden llegar a encontrar esto que diga 100% rentabilidad, te aseguramos que vas a ser exitoso, que vas a vender mucho. Y acá tenemos el Código Civil y Comercial, artículo 1520, inciso C,
el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia. Bueno. Entonces, fíjense que de todo lo que acabo de leer, la dinámica de este contrato no me da la pauta, acá hay una relación de consumo, porque no la hay. Entonces, ya teniendo esta referencia, puedo ir a buscar ya artículos especializados, doctrina, fallos judiciales, que me cuenten acerca de este contrato en un caso en particular, cómo se resolvió, qué se entendió, cuál fue la situación, el conflicto anudado. Que, bueno, si la consigna es algo que no sea consumo, aquí tenemos un ejemplo. Desde la clase anterior que estamos haciendo este ejercicio, identificando casos que sean o no sean de consumo. Se puede presentar eventualmente una situación así en el examen, que ustedes tengan que identificar si un determinado planteo, bueno, corresponde o no aplicar la Ley de Defensa del Consumidor o qué normativa. Y ya para redondear, para ir concluyendo, les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante identificar en un caso singular si se aplica o no la Ley de Defensa del Consumidor? Si es o no una relación de consumo. Yo creo que la importancia puede llegar a tener que ver con el cuidado de los derechos del consumidor y también vincularlo con las... ay, no me sale la palabra. Sí, en principio eso y también... ¿Se escucha? Sí, te estoy escuchando. Lo que comentabas, bueno, de ubicarlo en el tiempo, porque depende de eso cómo va a defenderse, digamos, ante el problema, el damnificado. Creo que también tiene que ver con las obligaciones de responder que tiene el proveedor, la empresa. Bueno, ¿algún otro aporte? Bueno, bien, bastante orientado. Cuando un caso es consumeril, ahí ya tenemos que se aplica la ley 2440, lo pertinente del Código Civil y Comercial que estuvimos trabajando. Se aplica, por supuesto, la Constitución y tratados que tienen jerarquía constitucional. Es que el derecho del consumidor tiene su propio sistema de fuentes y principios que se aplican a la parte más débil de esa relación jurídica especial llamada consumo, que es el consumidor o usuario final de bienes y servicios. No solamente que determina cuál es la fuente aplicable o el sistema de fuentes que se aplica, sino también
el tratamiento que tiene ese conflicto anudado. Primero, porque si es un caso consumeril, bueno, ¿por dónde empezamos a trabajar ese conflicto? ¿Cuáles son los procedimientos, el proceso que en principio es un método no adversarial, negociación, mediación o conciliación, la instancia judicial? Bueno, eso va a determinar la competencia en razón de la materia. Si hay un fuero especializado en consumo, irá ahí. Por otro lado, como bien dijiste, el plazo de prescripción. Sí, es el plazo más largo. Bueno. Y también, profe, no encuentro la forma de conectarlo, pero lo quería mencionar, el surgimiento de... A ver, tampoco me acuerdo el número de ley, lo estoy buscando. Dame un segundito, ¿eh? La ley 26.993, sí. Que justamente trata del sistema de resolución de los conflictos de las relaciones del consumo. Creo que eso también, o sea, no encuentro cómo linkearlo en la pregunta que hiciste, pero me parece que también está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, tenerlo en cuenta, también te doy la novedad que hay un proceso de transformación de ese sistema o, bueno, de cambios que se van a ir produciendo a partir del 2025 y que ya son objeto de debate o de cierto intercambio entre los profesionales respecto de esos cambios que van a, sí, bueno, tampoco no hago futurología, pero que se anuncian para el 2025. Pero en el sentido de cambiar las... Pero, claro, y si en algún momento, o sea, su idea aparenta que va a haber otras reglas. Por eso no la cité, si no lo hubiera hecho directamente. Al menos al presente, sí, está bien, la 26.993, que lo que hizo fue crear COPREC y una instancia de conciliación previa en las relaciones de consumo que son de menor cuantía en el sentido de que no superan los 55 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces pasaba por ahí conflictos de consumo de menos de 55 salarios mínimos vitales y móviles en una instancia de carácter no adversarial, porque bueno, el objetivo era ver si se podía llegar a una salida extrajudicial y bueno, el consumidor no necesitaba contar con asistencia letrada, las notificaciones las practicaba el organismo y le resultaba gratuito. Claro, sería más como una instancia administrativa, ¿no? Déjame que te explique lo siguiente. Antes de la ley 26.993 existía la mediación previa obligatoria. Existe la mediación previa obligatoria. Con la ley 26.993 ya hay como un filtro, porque bueno, puede pasar a COPREC siempre y cuando respete estas dos condiciones, que sea consumo y que no supere los 55 salarios mínimos vitales y móviles. Bien. La diferencia entre una mediación privada y la conciliación de consumo es que en la mediación privada el requirente, el reclamante, el consumidor, tiene que contar con asistencia letrada y no es gratuito. Con la 26.993
si aplica el principio de gratuidad a favor del consumidor y no necesita asistencia letrada porque ya el conciliador está especializado en consumo y además cumple con la premisa de orden público consumeril o también dicho orden público económico. El principio de orden público está presente en diferentes especialidades. No es solamente en el derecho consumeril. Aquí mismo en el Código Civil y Comercial hay normativas que son de orden público. El derecho laboral, bueno, es de orden público. La ley 24240 es de orden público. Y así hay artículos de distintas leyes que respetan esto del interés general, el interés público, el orden público. Ahora, como principio es una válvula, se va cerrando y abriendo a medida. Y bueno, a veces está más abierta y a veces es más cerrada. O se cierra menos, o a medias. Así que bueno, se está en un proceso y bueno, evidentemente hay que estar atento a las modificaciones que haya. Pero bueno, este es todo el panorama. La mediación previa obligatoria y bueno, ¿es previa obligatoria a qué? A continuar judicialmente, es decir, la instancia la tenés que cumplir. Después, si vos no querés llegar a un acuerdo, es una decisión personal. Pero la instancia la tenés que cumplir y agotar. Y te da el acta que te habilita la vía judicial. En la conciliación de consumo igual, es previa obligatoria. Si no querés llegar a un arreglo, es una decisión tuya. Después tendrás que continuar judicialmente con esta acta que te va a dar el conciliador. Ahí sí, si vas a juicio, sabes que tenés que buscar a alguien que te patrocine y presentar una demanda con el acta e iniciar un juicio ordinario. Lo que vos me decís de ese procedimiento administrativo, al menos hasta el 6 de noviembre del 2024, es así. Suponete que vos llegás a un acuerdo con la empresa prestadora. Sí. Bueno. Lo que hace el conciliador es cerrar el acta y te manda el acta cierre, el acta acuerdo y otra documentación. Listo. Y hasta ahí la persona se quedó tranquila, se fue a su casa, pensando que ya en 10, 15 días le están abonando, en 20, en 30, en lo que hayan acordado. Y paralelamente el conciliador inicia un trámite administrativo a distancia para la homologación del acuerdo. Suponete que hubiera un incumplimiento en el medio y el consumidor lo llama al conciliador en general, ¿no? Le dice, no me están pagando, están pasando los días, no me pagaron, no me cumplieron. Bueno, espere a que le notifiquen la homologación. Eso lo hace el organismo. Ah, bueno. Entonces tiene ahí ya el acta de cierre, el acta acuerdo y la homologación administrativa. Y la empresa, mientras tanto, ¿qué hizo? Y tuvo que primero estar presente, poner a un apoderado que esté en la audiencia o que intervenga en ese procedimiento, que al llevarse a distancia también es asincrónico. Paga los honorarios del conciliador y la tasa de homologación y en el caso de un incumplimiento tiene un sumario administrativo, por lo cual puede aplicarse, se le puede aplicar una multa. Hay una doble infracción, porque incumplir un acuerdo en esa instancia significa, hasta el momento, una infracción formal a la ley 24240 y al incumplimiento del acuerdo celebrado. Y el consumidor ya no inicia un juicio ordinario, que tiene que empezar de cero probando cosas. No, tiene un juicio ejecutivo, como que va a ejecutar un cheque o un pagaré. Bueno,
Claro, porque ya estuvo la instancia previa en donde acordaron algo que la empresa no cumplió, entonces ya directamente como que ese paso ya estaría cumplido. Claro, lo que va a ejecutar es únicamente el acuerdo. Claro. Esto va a delinearse o va a haber modificaciones o transformaciones a partir del 2025, va a ser otra historia, aparentemente. Puede ingresar por distintos lados, bueno, va a haber otra configuración o una reconfiguración de esto. Y bueno, si esto no existe, que sería si no existiera la ley 26.993, en muchos casos no llegan a la justicia porque para ya iniciar una mediación privada y tenés que tener en vista de que vas a continuar judicialmente y tiene otro tenor, porque depende de la situación, no vas a iniciar una mediación. Bueno, eso hay que analizarlo caso por caso, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, vamos cerrando la clase de hoy. Me parece que ya saben, cualquier consulta que surja en el medio de aquí a la próxima me pueden escribir vía foro. Voy a detener la grabación.